Juan Francisco, ¿cuál es el posicionamiento de las autoridades españolas a la hora de debatir estas cuestiones en la Comisión Europea? Y sin dar nombres, entendemos la confianza, ¿no? y la reserva. ¿La nuestra es muy distinta de otros países de la Unión Europea? Bueno, primero déjame agradecer a los organizadores el haberme invitado a participar en esta jornada y, por supuesto, felicitaros por la magnífica organización y por el contenido de la misma, que está siendo de enorme interés y de enorme utilidad para mí, por lo menos, y seguro que para todos los que están conectados ahora mismo en el webinario. Nosotros, obviamente, como gobierno, hemos mantenido la posición de que es necesario preservar el comercio y, por lo tanto, hay que mantener siempre un diálogo para buscar soluciones negociadas a las discrepancias en cuestiones de política comercial. Como indicaba José Miguel Herrero, pues hemos mantenido una comunicación constante para discutir posibles medidas y actuaciones. Hemos mantenido siempre los cauces de comunicación abierta con Estados Unidos, tanto en bilateral como a través de la Comisión Europea, y lo que hemos intentado, pues obviamente, es que estos conflictos se resolvieran o se estén en camino de resolverlo lo antes posible. Es verdad que, como ha indicado Luis Carazo al inicio, pues la nota ahora mismo es optimista, porque el diálogo con la nueva administración es bastante fluido y hay muy buena disposición por ambas partes, pero es verdad que tenemos un trabajo por delante importante que hacer en términos de resolver el conflicto larvado durante tantos años en paneles, contrapaneles y todo tipo de recursos en la Organización Mundial de Comercio, y tenemos que resolverlo en un periodo de tiempo muy corto. La posición española obviamente está condicionada por nuestra posición en el consorcio Airbus, en lo que se refiere a la situación provocada por el conflicto en las ayudas a la construcción de aeronaves. Pero eso no quiere decir que en la Unión Europea no tengamos posibilidad de discutir y acordar posiciones conjuntas. De hecho, como todos sabemos, eh, la gran ventaja de las negociaciones a escala internacional es precisamente en la Unión Europea el tener la posibilidad de hablar con una sola voz y trabajar como un bloque, que es algo que obviamente hacemos. Es cierto que hay discrepancias y, obviamente, pues cuando surgen estas medidas y hay países que son afectados de forma diferente, y además hay países que se consideran perjudicados especialmente, pues surgen fricciones dentro de las posiciones, pero eso generalmente se puede resolver internamente, y la propia Comisión hace un buen papel de portavoz y coordinación para evitar que eso se traduzca en una posición que debilite nuestra capacidad de negociación hacia afuera, en este caso con Estados Unidos. Como sector anhelamos un acuerdo definitivo que permita solventar los conflictos causa de los aranceles que estamos sufriendo. También Dombrovskis se declaró en marzo que la suspensión es un reinicio en nuestras relaciones, un reseteo, con nuestro mayor y más importante socio, como es Estados Unidos, y servirá, dijo, para devolver confianza y dar espacio para alcanzar una comprensible y duradera solución negociada. También terminó diciendo: eliminar los aranceles por ambos lados en un momento en el que la pandemia está dañando a nuestros trabajadores y economías es un win-win para todos. ¿Qué perspectivas, más allá de las moratorias? Comprendo que esta es una pregunta difícil. Tenemos de que la moratoria se extienda hasta alcanzar un acuerdo. Porque es verdad que todos hemos celebrado, creerme que yo lo he hecho a conciencia, ayer y también en marzo, esas positivas noticias. Desde luego estamos en una mucha mejor posición, pero también es cierto que julio está a la vuelta de la esquina y que 6 meses también pasan muy rápido. ¿Podemos esperar, como sectores afectados, que las moratorias, las suspensiones, se mantengan durante el tiempo que se siga negociando? Gracias. Bueno, pues efectivamente, sí, la pregunta es extraordinariamente complicada, porque es cierto que el tiempo pasa muy deprisa y que 4 meses en un caso y 6 meses en el otro es muy poco tiempo para negociar. Pero digamos que
ya no es una cuestión de tiempo tanto como de la complejidad y las implicaciones que tienen los problemas que se están discutiendo. En el caso del conflicto de aeronaves civiles, tenemos dos cuestiones separadas que se han vinculado. Una es el histórico asociado a las conclusiones de los paneles, los dictámenes de los paneles, y otra es la mirada hacia el futuro y lo que sería el marco, digamos, pactado para evitar conflictos similares en el futuro con Estados Unidos en términos de apoyo al desarrollo de este tipo de aviones. En esas circunstancias uno puede pensar, si hay buena voluntad, pues hombre, lo normal es que se concentren en discutir algunas disciplinas y mecanismos de supervisión mutuos, de manera que solucionando el problema a largo plazo, pues se pueda de alguna manera también dar una salida rápida a todo el problema arrastrado históricamente en términos de cumplimiento de los paneles. Ese sería el escenario ideal. Hay una cumbre bilateral el 14 de junio, en la que deberíamos poder constatar que estamos haciendo progresos, quizá no tener un principio de acuerdo cerrado ya para esa fecha, porque realmente los plazos son muy, muy breves, pero sí por lo menos haber constatado que se sigue progresando. Si esa constatación es tal y se puede trasladar y hacer pública, yo entiendo que lo razonable sería efectivamente hacer una prórroga de la suspensión que nos permitiera seguir negociando. Seguramente con una fecha límite adicional, que podría ser 3 meses, 4 meses, para no retirar, digamos, el incentivo de la presión de tiempo para avanzar en la negociación. Pero ese sería un escenario razonable. En cualquier caso, no hay que engañarse en pensar que la solución es fácil, porque obviamente estos sectores globalizados, pues todos requieren de una buena disposición en general de los que están y de los que podrían entrar como nuevos productores, como es el caso de China en el caso de las aeronaves civiles. En lo que se refiere a los aranceles sobre el acero y el aluminio, que son la otra parte de las medidas incorporadas por la Unión Europea como medidas de reequilibrio, pues tenemos otro problema de fondo de enorme calado, como es el que haya un exceso de capacidad de producción de acero a escala global muy importante, y que eso deba ser abordado, obviamente, también a escala global. Las soluciones son complicadas, ahí se habla mucho de discutir las condiciones para una competencia leal entre los diferentes fabricantes, pero realmente es un problema extraordinariamente complejo porque afecta a la soberanía de los países y a la política industrial de los mismos, y por lo tanto pues es difícil de resolver, sobre todo teniendo en cuenta que en el propio Estados Unidos las consideraciones, como indicaba al principio Luis Carazo, sobre seguridad nacional son, digamos que diferentes de las que podemos tener en Europa, y eso pues hace más difícil el diálogo. En cualquier caso, lo que hay que esperar aquí es que Estados Unidos recoja el guante de la propuesta de la Unión Europea y que efectivamente lleguemos a una congelación de los situación actual y que podamos negociar una retirada de los aranceles, tanto del acero como la retirada de las represalias europeas en un futuro lo más cercano posible. Nuestra misión, en cualquier caso, siempre es facilitar el comercio.